Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13. En el versículo 20. No me puedo contener con esto. Mira, hay algo aquí, antes de que comencemos, vamos a leer una porción. Aquí estamos en familia, ¿no? Amén. No estamos en el ritual. Hay algo que quiero que usted se quede con él para que sea después ministrado en su corazón. Y usted tenga, siempre hay algo que se puede quedar en nuestro corazón, que se puede continuar y puede Dios empezar a desarrollar en nuestras vidas. Eso es importante. Creo que en las prédicas no todo se queda. Y uno confía en la obra de Dios de cada uno. Yo pensaba ayer anoche que estábamos, después de que fuimos al centro de rehabilitación, ¿cuánto de esa palabra puede quedarse en aquellas personas que la están oyendo? Porque en el momento están prestando atención, pero después vienen las situaciones y puede ser que todo se va. Y siempre me he preguntado sobre eso. La manera de poder sentarse, oír, pero cuánto de eso dura para quedarse y servirte más adelante en tu vida, porque ese es el verdadero objetivo. Que tú tomes algo que puedas llevarte para seguir viviendo con ello. No es el venir a oír. El oír, oímos tantas cosas que oímos todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué cambia? Hay cosas que alguien te dice que quedan tan impregnadas en tu vida que empiezas a cambiar tu manera de vivir o cierta costumbre en tu vida por algo que te dicen que te queda grabado. Cualquier cosa, algo en tu comida, en tu manera de ser, en tu conducta, alguien te corrige algo, alguien te dice un comentario y voy a poner un ejemplo sencillo. Algo que siempre he tenido para cortarme las uñas, fíjense lo que le puedo decir, es lo que una vez mi padre me dijo: no te cortes las uñas demasiado porque la uña es la protección de la yema del dedo. Eso es todo. Yo cada vez que corto mis uñas me acuerdo de eso. Para darles un ejemplo. Y así es todo lo que nosotros tomamos que nos enseñe algo de parte del Señor, que quedará grabado, que en cada conducta de nuestra vida puede estar presente. Yo una vez le dije a Romano: ¿por qué te cortas las uñas tan adentro de la yema? Me dijo: no sé, siempre me he cortado así. Le dije: no te las cortes así porque la uña es la protección del dedo. Y desde esa vez, él cambió. Y me dijo después: no, eso se me quedó a mí demasiado grabado y ahora cada vez que me corto las uñas me acuerdo de eso. Quiere decir que las cosas pueden continuar a las demás personas. Entonces, así es la palabra del Señor cuando queda en nuestro corazón, que nos impacta, y en una prédica, una palabra puede hacer cambio en nosotros. No nos recordamos de todo, pero una palabra puede quedarse, la cual impacta en nuestro corazón. Y eso es lo importante, que siempre haya algo. Si siempre hay algo, siempre vas a ver un cambio en tu vida. Pero no es la posibilidad de guardarte todas las prédicas, sino que algo que ponga un ladrillo en tu vida puede edificar un edificio.
Y así es como nosotros nos construimos, por la palabra que sale de la boca de Dios, que pueda venir a ser en nosotros un poco más fuerte y más estable nuestra vida. Y bueno, todo por lo que... Escucha esto, dice en el mismo capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí habla, no voy a seguir a lo demás porque eso van a decir que ustedes, que esa es mi propósito, a mí me beneficio. No, pero este sacrificio que está hablando aquí es la vaca roja que se sacrificaba y se quemaba fuera del campamento, que es la vaca que se usaba su sangre para remisión de los pecados, la cual representa a Jesucristo. Pero se quemaba fuera, y por eso dice Cristo fue a morir fuera. Pero de ese animal no se podía compartir la comida. De todos los demás sacrificios, la carne de esos animales era para comida, parte a los sacerdotes, a los levitas. Es decir, que si una persona traía un animal para ser sacrificado, le tenía que dar parte de ese animal a los sacerdotes y a los levitas, y lo demás lo compartían con la familia. Pero de este animal no se compartía nada, sino que se quemaba fuera del campamento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice, que de ese sacrificio no tenemos derecho, que representa el cuerpo de Cristo. Es decir, tenemos un altar del cual no participamos, y es el sacrificio de nuestra vida, que significa no agradarnos a nosotros mismos. Porque cuando compartimos de los sacrificios, compartimos para agradarnos y para poder estar felices y para poder alimentarnos. Pero de ese dice no, porque es el sacrificio que se hacía fuera, que significaba el que no compartíamos de el beneficio o del agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que significa ir y el no participar de ese sacrificio, es decir, del beneficio que tenía ese cuerpo, que era la carne o el alimento para el que lo ofrecía. Así que por eso dice que ofrecer por medio del sacrificio de alabanza, es decir, no agradarnos a nosotros mismos, sino alabar a Dios en todas las cosas y pronunciar siempre el fruto de los labios que confiesen su nombre. Esto quiere decir que no nos complacemos a nosotros, sino que vivimos en el servicio de la alabanza a Dios para que todo lo que hagamos sea en su nombre y no en el nuestro. No sé si me doy a comprender en esto, pero les dije que les daba esta palabra para que ustedes se queden con ello y que busquen que Dios les ministra a ustedes en eso. Porque eso es lo importante, que nos enseña la palabra algo de lo cual nos está diciendo, de esto no tienes participación. Y si algo nos dice a nosotros con tal importancia, es porque es importante en nosotros. Así que la administración de ello en nuestras vidas siempre nos va a traer un beneficio.
Gloria al Señor. Y luego, donde quería comenzar hoy es en el versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra a mí me ha servido mucho, muchísimo, porque una de las cosas que siempre he visto en mi vida cristiana es la mucha alabanza que el cristiano desarrolla en su misma vida. Es el decir, yo soy, cuando nos presentamos delante del Señor, yo hago bien, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo le doy al que necesita. Y es un yo, que, vaya, llega al cielo de todo lo que yo hago. Y una de las cosas que he buscado evitar en mi vida es eso. Y por eso a veces mi manera de hablar es una manera negativa en el concepto de la exaltación a sí mismo. Para que el ser humano no considere, y esto es parte de lo mismo que hablé, la negación a uno mismo es el no complacerse a uno mismo. Porque el ego busca siempre levantarse delante de Dios para poder exaltarse. Por eso es que de eso es lo mismo que está hablando aquí, el mismo capítulo, la misma parte, el mismo tema, porque la exaltación es de lo cual Dios no nos hace parte a nosotros, porque es la muerte del yo que Dios ha puesto en nosotros como parte de la vida que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay algo que dice aquí, lo cual elimina todo aquello que se hace en Dios del concepto del egocentrismo o de la exaltación del yo, y es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Es decir, que aquí determina que realmente no viene del hombre todo lo que se hace dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hemos visto el desarrollo de todo el cristianismo, pero si nos hacemos una pregunta, ¿qué concepto nosotros tenemos del éxito de ser cristiano? ¿Cómo consideramos nosotros que soy un cristiano exitoso? Vamos a ponerlo en términos del mundo. Porque el mundo determina el exitoso y el perdedor. El que tiene éxito y el que es un perdedor. O sea, esos dos son los niveles que el mundo maneja. El hombre exitoso, la mujer exitosa, el ser humano exitoso es aquel que sobresale en las cosas. Una persona que puede ser un empresario, que tiene buenas condiciones de vida, una persona que maneja un entendimiento sobre una profesión y que la desarrolla. Hay profesionales y profesionales, pero está el profesional exitoso y el que no es exitoso, según los conceptos del mundo. O sea, hay una presión sobre el concepto de un ser humano exitoso. Ahora, nos hemos puesto a pensar, o pensamos nosotros, cuál es el concepto que nosotros tenemos de un cristiano exitoso. Pudiéramos pensar que como predicador, un predicador exitoso sería aquella persona que atrajese multitudes, que fuese una persona que supiera hablar, que fuera agradable en su conversación, una persona que levante una iglesia grande. Eso tenemos concepto nosotros como un predicador exitoso, según lo que nosotros conocemos. Un cristiano exitoso sería una persona que pueda desarrollar una buena conducta, vamos a decir un estilo de vida, uno que no sea pastor,
que tenga buena entrada financiera, que tenga una familia bonita. O sea, los conceptos que nosotros nos tenemos fabricados en nuestra mente, básicamente son conceptos humanos que los hemos adquirido, que los hemos puesto en el cristianismo. Pero realmente hemos buscado el concepto del éxito cristiano en la Escritura. Eso es lo que debemos de ponernos a pensar en qué se determina el concepto cristiano para nosotros como éxito en nuestra vida. Porque de eso depende realmente lo que vamos a hacer. Y ahí es donde todo se desarrolla a un punto en el cual el concepto del mundo no es el concepto de Dios. Porque si lo... Mira cómo ha cambiado todo. Hace años, y todavía yo me acuerdo de eso, no es que sea muy viejo, pero es que ha venido a ser pronto los cambios. No sé si ustedes se recuerdan de eso, y ustedes no llegan a la edad que yo tengo, pero a menos algunos que se han pasado, pero se creen más jóvenes, tú sabes, ese es el problema. Pero la predicación de antigua, no antigua, pero es 100 años o 75 años, era básicamente enfocada en el pecado. Es decir, las prédicas eran sobre el problema del pecado y el infierno. No se salía de eso. Eso era el enfoque total de las prédicas, el pecado y el infierno. Las iglesias no crecían mucho. Eran básicamente iglesias pequeñas. En los Estados Unidos no pasaban de 100 personas. Aparte de eso se usaban los evangelistas que venían y predicaban, pero atraían gente por la predicación y por las sanidades, y otros evangelistas que también traían la palabra. Así que siempre se llevaba el concepto de el mensaje de salvación, y después ese mensaje y esas personas que se convertían iban a las iglesias, pero había este concepto de tal manera que ponían el pecado como una cuestión de que si alguien pecaba, en ese momento que pecara quedaba destituido. Siempre les he comentado que conocía personas que salían en algún momento y se tomaban un trago de licor y decían, ya caí de la gracia, y de ahí para allá se desataban. Porque ese era el concepto, y presionaban sobre las conductas. Después se fue desarrollando el ministerio de la fe. Era la fe que se desarrolló para la sanidad. Pero después esa predicación de la fe se fue desarrollando hacia otros principios y luego a la prosperidad y todas estas cosas que han salido últimamente. De tal manera que ahora, en nuestros tiempos, se determina el éxito en un cristiano o en una iglesia o un predicador en su crecimiento y en su desarrollo según las condiciones del mundo. Ese es el éxito realmente que se le pone a una iglesia. El éxito es las multitudes que atraen. En una persona es la condición de vida económica que tenga. Pero entonces quiere decir que la iglesia está gobernada por las condiciones de este mundo. Si soy una persona económicamente estable, quiere decir que soy una persona bendecida. Si no tengo nada, soy una persona maldita. Eso es lo que obviamente se determina. Si somos una iglesia grande que trae multitudes, es porque es una iglesia bendecida. Si no, somos mediocres. Entonces, todo es regido por un concepto mundano que ha querido tomar la posición del concepto divino. Se nos ha ido a nosotros
el concepto que Dios establece sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos venido a agarrar el concepto de la Nueva Jerusalén basada en los diamantes que tiene, las calles de oro y el mar de cristal. ¿Cómo ha llegado a ser esto en la mente del cristiano desarrollado a un punto en el cual el enemigo ha vislumbrado que todo se determina por las riquezas y no por el entendimiento de las cosas espirituales? Pero el éxito de un cristiano realmente está en cuanto tú puedas gobernar este mundo bajo el principio de la dirección de Dios en tu vida. Es decir, aquí nos dice, haciendo Él en nosotros por medio de Jesucristo, o como dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Dios vino a nosotros en la condición en la cual nos encontró para darnos la salvación, pero la salvación viene siendo no llevarnos a nosotros a vivir una doctrina. Porque si nos lleva a vivir una doctrina, entonces nos consideramos ser iguales a cualquier religión. Religión significa relación, religion. La relación de dos metales es una religión. Por eso se llama religión a la relación entre el hombre y Dios. Por eso se le llama relación, o a la relación entre un hombre y una doctrina. Por ejemplo, el budismo tiene una religión. ¿Por qué? Porque las personas aceptan el concepto de vida de un hombre que escribió una doctrina. La escribió y todos la aceptan. Que todavía no entiendo mucho ese concepto. Hay algo que yo no sé si no se dan cuenta, pero el budismo es una religión, claro, hay todos niveles de budismo, porque hay aquellos monjes que se meten a vivir en una vida bien clausurada con ellos, ahí en los conventos, y hay otros que no, hay otros que viven con cierta doctrina, pero en su mundo. Pero esa vida de ellos, que es la que viven rígidamente, es una vida muy limitada, porque viven en extrema pobreza, o sea, comiendo lo que les proveen, no tienen nada, y obviamente viven bajo principios de mucha abstención. Se abstienen de muchos alimentos, es poco lo que comen, todo el mundo flaquito. Pero contradice la condición de Buda, porque Buda es un ser bien maiciado. Entonces, todo el mundo flaco, pasando hambre, y el que estoy viendo delante está sentado con el barrigón, como que no va mucho, ¿no? Sí, como que el mensaje que te estoy dando, eso es como dijo el Señor, hagan todo lo que dicen ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Él decía, no coman, pero él sí comía. No coman ustedes, tráiganmelo a mí. Pero bueno, que no haga un budista que nos vea, porque le vamos a ver problemas con él. Pero sí, les enseñan una doctrina de abstención, pero no es lo que estoy viendo. Yo no estoy viendo abstención en ese hombre que comía suficiente para ponerse como estaba, ¿no? Pero bien, lo que voy es la doctrina que se siembra en una persona puede desarrollar un estilo de vida. Así que esa es la religión para entenderla. Cuando yo acepto una doctrina y me uno a ella, entonces vivo una religión. Pero cuando vienes al Señor, tú entras en una religión, vamos a decir, porque entras en una relación con el Espíritu de Cristo, y el Espíritu es la enseñanza, el Espíritu es la doctrina.
Porque la doctrina es lo que te hace a ti ser lo que eres. Cuando tus padres te adoctrinan y te enseñan una manera de vivir, ese es lo que eres tú, según tu manera de vivir. O sea, lo que te hace a ti moverte y ser lo que eres, ese es el Espíritu. Por lo tanto, cuando tú adquieres el Espíritu de Cristo, adquieres la manera de pensar de Él y su estilo de vida. Pero, obviamente, lo que estamos hablando sobre las otras religiones es que el enemigo ha tratado de copiarlas para establecerlas porque no tienen ningún concepto de propósito, excepto que algunas prometen, por ejemplo, Mahoma promete tener al hombre que se suicida 70 vírgenes por allá. No sé para qué le van a servir, pero tan ridículo que dejan el cuerpo despedazado aquí y dicen que van a tener 70 vírgenes allá. ¿Para qué? No les sirve de nada. No me entienden ustedes, así que no. ¿Para qué quieren las 70 vírgenes si no tienen el cuerpo para disfrutarlas? O podríamos decirlo. Entonces, y los otros conceptos como que yo no sé si es los budistas o quienes que hacen la resurrección, o sea, la reencarnación. Y hoy me estaba riendo porque agarré una hormiga de esa grande así y le dije, ay, no voy a hacer que esté a mi abuela Panchita ahí. Porque cuando tú tienes el concepto de la reencarnación, pues te dicen que tú puedes reencarnar en cualquier cosa, en un animal, y por eso cuidan las cucarachas, cuidan los ratones, no pueden matar a ningún animal. O sea, el concepto son tan ridículos, por así decirlo, tan fuera de lógica, pero las personas lo aceptan. Por eso dice la palabra que la mujer cautiva la preciosa alma del varón, porque la doctrina toma el alma y una vez que toma el alma, domina todo. Por eso es el peligro de la doctrina, porque una doctrina que tú la aceptes en tu vida empieza a dominarte. Ahora, cuando nosotros primero vemos esto de la palabra de Dios, nos damos cuenta que aquí primero tenemos que entrar en un razonamiento de saber lo que tú vas a aceptar. Porque una vez que lo aceptes, los tienes que aceptar y lo aceptas en tu totalidad de gobierno de vida. Pero el razonamiento que nosotros hacemos es saber que el concepto del mensaje está basado en la verdad, porque la verdad está en la resurrección de Jesucristo. Porque si no hubiese testimonio de la resurrección de Él, entonces es vana, dice la palabra, el mismo Pablo escribió eso, vana es nuestra fe. Porque seríamos los más dignos de conmiseración, como lo son estas personas que consideran que una religión los va a librar de algo. No tenemos un principio. Ahora, si entramos primero en la lógica, en el razonamiento de saber cuál es nuestra convicción de vida, sabemos entonces que podemos poner y depositar todo el gobierno de nuestra vida en esa doctrina y en la dirección que Dios nos da a nosotros. Pero si no, qué miserables fuéramos, estuviéramos igual que todos los demás, creyendo en una vana doctrina. ¿Por qué? Porque no tiene nada que nos ofrezca. ¿Qué nos ofreció Jesús? Nos ofreció, primeramente, Él vino a vivir la vida, y Él dice, conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que nos mostró cómo vivir de una manera en la cual Él dijo que era la manera de Dios. Porque Él decía, lo que yo hago, lo que yo digo, todo es lo que el Padre me da. ¿Qué nos enseñó ahí? Que Él no estaba viviendo de acuerdo al agrado de Él,
ni de acuerdo a sus propias opiniones, sino que estaba viviendo una doctrina que él había aceptado para que lo gobernara en todas sus acciones y sus decisiones. Así que esa es la enseñanza que marca la historia del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, lo que él nos enseñó. Pero la base y la garantía que él dio, que ese estilo de vida tenía poder o era efectivo y era conforme a la voluntad de Dios, es que como él dijo, al tercer día se levantó. No se presentó delante de una persona. Más de 500 personas dieron testimonio de esa resurrección. Testimonio que ahora nosotros tenemos aquí, lo cual no existe en ninguna otra religión, porque obviamente lo escribió Mahoma, no se sabe si estaba fumado o estaba en qué condiciones fumó. Oye, eso que les digo es verdad. Yo he leído que el hombre era drogadicto. Y que no, ¡ay, mi madre! No, es cierto, es cierto. Yo lo leí. No existía lo que existe ahora, pero... Los chinos siempre han respirado. Exactamente. Entonces... Yo me meto en lío siempre. Entonces, lo escribió él. ¿Dónde lo escribió? ¿En qué condiciones lo escribió? No lo sé. Yo digo lo que dicen. De lo que escribió él, de lo que, cómo era la vida de él. Pero él lo escribió en su manera y nadie da testimonio si fue revelación, según él fue revelación. Pero ¿quién dice a él? ¿Quién te dice a ti que lo que él recibió de revelación venía de Dios? ¿Nadie? Tú no sabes cómo los demonios pueden, y fíjate lo que te voy a decir, cómo los demonios pueden dictarle un libro completo a una persona para escribirlo. Una doctrina de un estilo de vida. Y una persona lo cree. ¿Cuántas doctrinas, cuántas enseñanzas hay en este mundo? Si nos vamos a la India, son miles de religiones las que tienen. Porque siempre producen más. Así que, en este concepto que nosotros tenemos de la enseñanza, podemos dejar libremente que la enseñanza tome nuestra alma para producir en nosotros una vida, porque tenemos primeramente la garantía de saber que esta vida que estamos adaptando y adoptando nosotros tiene la seguridad de lo que promete. ¿Por qué? Porque se nos mostró en el primero de la resurrección. Él es el modelo que vino a garantizar que todos pudiéramos poner en seguridad y total confianza nuestra vida depositada en esa doctrina. Y ahí es donde lo tomamos. Ahora, el estilo de vida de esta doctrina es la que nos lleva a nosotros a formarnos bajo el principio de que en ella no trae la satisfacción sobre nuestra misma manera de pensar, porque Jesucristo nos enseñó eso. Y eso es lo que a veces nos falta, muchas veces, en dejar que Jesucristo, y cuando decimos Jesucristo, es la enseñanza que Él nos dio, que actúe en nosotros. ¿Por qué? Porque aunque adquirimos la doctrina, adquirimos nuestra manera, la adaptamos a nuestra manera de vida. Y es cuando queremos vivir el Evangelio, pero a nuestra manera. Y es ahí donde nosotros no podemos mezclar nuestra manera de vivir con la del Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo bien clarito que lo que Él nos enseñaba no venía de Él.
y el agradarnos a nosotros mismos no está dentro del principio de la vida cristiana. Y eso es lo más que afecta en el desarrollo del éxito de nuestra vida cristiana. Es decir, el éxito está en que cada uno de nosotros pueda dejar vivir la doctrina que Dios nos dio para que pueda perfeccionarse en nuestras vidas. Esto es algo que si lo tenemos por concepto, entonces vamos a proyectarnos hacia eso. No es que ya somos, pero si tenemos la meta de querer llegar a algo, es hacia donde dirigimos nuestra vida. Pero si siempre estamos acostumbrándonos y siempre estamos aceptando nuestras condiciones o nuestra manera de ser, entonces no llegamos nunca. Porque el Señor les dijo a los fariseos, dice, mueven cielo y tierra para ser un prosélito y después lo hacen más hijos del diablo que ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos movemos a ser un cristiano y trabajamos mucho para eso, pero le sembramos una doctrina equivocada. Ya después, ¿quién saca ese de ahí? Entonces ya no hay convicción de pecado para convertirlo otra vez. Ya lo que hacemos es, pues, que se vaya por ahí. Entonces le condenamos una vida a la sangre. Entonces quiere decir que si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, es levantar nuestros corazones o levantarnos a la forma de la doctrina de Cristo y llevarla a desarrollarla en nuestras vidas, el cual no se agradó a sí mismo. Fíjate, ¿se acuerda? ¿Viste lo que leímos al principio? El sacrificio de la vaca roja era quemada fuera porque no se complació a sí mismo, sino que complació la enseñanza del Padre para que se diese la voluntad de Él en su vida. Quiere decir que si nosotros nos damos como sacrificio a Dios, es un sacrificio el cual no está en la complacencia nuestra. Quiero decirte que esto no es que esté diciendo que vamos a vivir una vida en total abandono o total quitarnos de todo lo que podamos en nuestra vida. No, es que no son las cosas las que nos afectan. No es lo que tú tengas que te afecta. Y ese es el error que había antes en el pensar que las cosas te afectaban. No, el rico no entra en el reino de los cielos. No, es el amor al dinero que no te deja entrar en el reino de los cielos. No son las cosas que tengas lo que te impide entrar en el reino de los cielos, sino lo que ellas influencien en tu vida. Tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero si tú tienes un corazón que sabe de quién es lo que tienes y que no es tuyo, por lo cual puedes compartirlo, por lo cual puedes tú saber que lo que está en ti, lo que tú tienes no es tuyo, sino que es de aquel que te lo provee temporalmente mientras estás en esta tierra. Porque cuando te vayas de ella, tienes que dejarlo todo. No es tuyo. ¿Qué tenemos aquí que nos podemos llevar? Nada. Por lo tanto, nada es nuestro. Todo es temporal. Entonces, y a los que agradan a Dios, Dios no les quita las cosas, Dios le provee. Alguien dijo, no le quites. ¿Eso es la hora que tengo que terminar? ¿O la hora que se levanta Tatiana? Alguien dijo, no le quites el dinero a un rico. Dice, quítaselo de su corazón. Porque
Cuando el dinero está en el corazón, gobierna tus acciones. Pero el dinero gobernado con un corazón conforme a Dios es un dinero gobernado para bendición. Así que la Biblia no predica en contra de tener. Predica en contra del corazón vanidoso, avaro. Eso sí. Entonces quiere decir que si encontramos el verdadero hombre conforme al corazón de Dios, es el que está libre para gobernar su vida en la voluntad de Él, que es en la libertad de la avaricia, del amor a las cosas y de todo aquello que te aparte de ser conformado a la voluntad de Él. Entonces, si vamos a ver entonces el hombre exitoso, lo podríamos poner de esta manera, tan sencilla. Es el que gobierna todo y no es gobernado de nada. Ese es el hombre exitoso. Si quieres tú tener éxito en tu vida cristiana, tienes que saber en qué momento o cuándo tú puedes gobernar todo sin que nada te gobierne a ti. ¿Por qué? Porque mira cómo te gobierna a veces las condiciones de esta vida. Es más, somos gobernados hasta por un insulto que alguien nos dé. Somos gobernados por nuestra condición emocional. Las emociones gobiernan al ser humano de una manera impresionante. Y te voy a decir algo, no, las mujeres no son menos emocionales que los hombres. Quizás manifiestan más las emociones que los hombres, pero realmente no. Pero quizás el hombre maneja un poco mejor las emociones. Pero todos somos iguales. Y las emociones van y vienen en todo momento. Lo que el hombre maneja quizás un poco más, y algunos, otros no. Otros son muy emocionales. Y no quiero ver a nadie, ¿eh? Pero qué tremendo. Es que siempre culpan a la... No, que las mujeres son muy emocionales. Nada. Aquí no hay nadie que sea diferente. Aquí todos pasamos las mismas emociones. Lo que habemos alguien que han sido más dominados o llevados a controlar un poco más. Es decir, al niño, al varón se le dice, no llore, no sea hombre, tiene que ser hombre. O sea, no llora porque tiene que ser hombre. O es hombre, por lo cual no tiene que llorar. Ya, o sea, lo van sugestionando desde el principio para dominarlo. A la mujer no, llora porque tú eres mujer. ¿Ves? Entonces, la ternura y todas esas cosas, no, eso es para las mujeres. A los hombres no. Pero siempre tienen, todo ser humano tiene sus mismos sentimientos y emociones. Por eso es importante saber que no hay diferencia entre uno y otro. Lo único es que nosotros debemos aprender en la doctrina de Cristo que las emociones tienen que ajustarse a nosotros y no nosotros a ellas. La emoción necesita saber su control, tener sus límites. Y los límites son las cosas, lo que Dios le ha dicho que tiene que ser. La tristeza no puede llegar más allá que me afecte a mí. Porque la tristeza del mundo, ¿qué causa? Muerte. Porque la tristeza del mundo causa depresión. Y cuando la tristeza te llega, empiezas a entristecerte, te empiezas a hundir. Y todo se empieza a oscurecer. Pero no puede llegar más allá de donde Dios te dice que debe llegar. ¿Y hasta dónde llega? Hasta donde te tocó nada más. Que te dijo hasta donde llegó el pensamiento de tristeza que quiso agarrarte.
porque de ahí llegó la palabra que dice, todo lo que Dios te ha prometido, sabes que va a ser tentado y va a ser provocado. Así que la voluntad de Dios está en ti y tú tienes a Dios en tu corazón. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, cuando la doctrina de Cristo y su enseñanza está en tu corazón, el pensamiento de tristeza llega, pero llega hasta donde llegó el pensamiento. Porque la enseñanza de la doctrina bloquea esa tristeza. Por lo tanto, quiere decir que cuando tú empiezas a darte cuenta, la enseñanza de Cristo empieza a gobernar tus acciones y tus emociones. La alegría también, porque puede ser que una alegría que provoque, porque las alegrías provocan borracheras. Entonces quiere decir que la alegría también tiene que llegar hasta a ser controlada. Igual la ira y todo está sujeto a ello. Entonces ese es el hombre exitoso, el cual no es gobernado por nada de este mundo, sino que él gobierna este mundo, porque el mundo no fue hecho el hombre no fue hecho por causa del mundo, sino el mundo por causa del hombre, para que el mundo le sirva al hombre y no el hombre servirle al mundo. Aleluya. Así que ese es el hombre exitoso. El creyente exitoso. Así que dirígete ahí y si tú te das cuenta, todo lo que nosotros hablamos aquí es hacia ese principio. Levantar el éxito en tu corazón como hijo de Dios. Y puedas ser capaz de vivir en esta tierra sin ser dañado por nada de ella. Que desarrolles tu vida cristiana de tal manera que manejes todas las cosas y puedas tener, presentarte delante de Dios como un hijo aceptable y que conoce el principio de su padre. Y su padre le enseñó a regir, a gobernar, a dominar, porque este mundo es para ser dominado y no para que te domine, porque tú has sido elevado de este mundo, no estás debajo del mundo. Cuando encuentres el concepto de este principio, nos levantaremos y nos elevaremos para un gobierno superior y un gobierno en el cual las cosas nos serán siempre de bendición y útiles para nuestro servicio y a cada uno según lo que Dios le dé. Y no importa cómo se lo dé, será siempre un motivo de bendición. Así que no te humilles delante de las cosas de este mundo ni te sujetes a ellas, sino que sabes que a ti ha llegado una doctrina y es la persona de Cristo, porque Él es la doctrina, Él es el verbo, Él es el logos, así que Él está en ti para llevarte en ese principio y ese principio te va a decir que no las cosas las vas a perseguir, sino ellas te van a perseguir a ti. Por lo tanto, por lo que gobiernas sobre ellas y tú eres a quien se le ha dado el mundo para servir, para que te sirva. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestros corazones. Sea para bendición y para gloria de todo el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque esta palabra sea edificante y edificada por el Espíritu de Cristo en cada uno de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos ven en todo lugar, Padre. Gracias te damos por ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.